Eh, Buenas noches, hermanos. Para mí ha sido hermoso poder estar en este tiempo con ustedes, compartiendo la eterna palabra, eh, poder compartir esta reunión y aparte edificarnos con las canciones que hemos podido tener. Así que estamos muy contentos. ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? ¿Están contentos? Me alegro mucho de verles. Esta noche yo quisiera tomar un tema que es un tema que siempre ha causado alguna duda con los hermanos. Y ¿qué significa la palabra integridad? ¿Qué significa o qué es la palabra integridad? ¿Y qué importancia en mi vida cristiana tiene? ¿Qué importancia en mi vida de creyente tiene ser íntegro? ¿Cómo podríamos definir la integridad? ¿Cómo podríamos definir lo que es la palabra íntegro? ¿Cómo la Biblia habla acerca de la integridad? Y cómo nosotros pudiésemos decir, bueno, yo puedo ser un creyente íntegro, es importante la integridad delante de Dios, es importante ser íntegro delante de Dios. ¿Qué significa o cómo puedo yo pensar en esta palabra, que es una de las virtudes cristianas, tal vez sea la más importante de las muchas virtudes cristianas que podamos tener? Es decir, ser transparentes, es decir, ser íntegros, estar de una sola pieza, ser de una sola pieza, no de dos piezas o de doble pieza. Es decir, ser íntegros significa de que una persona no tiene doble faz, no tiene una máscara. No es una persona cuando la están viendo, otra persona cuando no la están viendo. Hay personas que son una cosa cuando están en el trabajo, cuando otra persona cuando están en la iglesia, otra persona cuando están en la casa. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que esto no agrada a Dios, porque Dios necesita un corazón íntegro. Dios busca un corazón que tenga verdad, porque dice la Biblia, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Es decir, que la limpieza del corazón, que el corazón cuando tiene grietas, un corazón cuando tiene una doble vida, cuando el corazón tiene hábitos que no podemos dejar, entonces no es íntegro. ¿Y cómo vamos a ser íntegros para adorar a Dios, para agradar a Dios, cuando estamos solos, somos completamente diferentes o tenemos otro tipo de pensamiento? Eso es muy importante porque es una de las bases de toda la vida cristiana. Es base para adorar, es base para servir, es base para cantar. Que uno tenga integridad en el corazón, que uno realmente en el corazón sea lo que dice de ser. Y esto es muy importante para los hogares, para nuestros hogares. Esta pandemia, por ejemplo, ha hecho que la gente vuelva a su hogar y que en los hogares podamos tener muchas experiencias, y muchas experiencias han sido malas de la gente por la convivencia. Porque muchas personas no son lo que dicen ser, o muchos de forma de carácter o de temperamento no pueden ser compatibles. Y esto es lo que ha llevado a personas a desenmascarar personas que no son lo que dicen que son. Entonces esta noche mi tema, para poder traerlo a la consideración de los hermanos, es que pensemos, ¿puede un creyente, puedo yo como creyente ser íntegro? ¿Puedo yo ser íntegro y decir, fíjese hermano, qué difícil este papel, este punto donde estoy yo, porque es importante que yo hable lo que vivo. Es importante que yo cante lo que estoy viviendo. Es importante que yo dé testimonio de lo que realmente soy cuando nadie me ve. La integridad es la decisión de ser uno mismo, no importa las circunstancias. La integridad es el pensamiento y los dichos
unido a la acción y a la conducta. Es decir, lo que nosotros pensamos y decimos, que vayan de acuerdo a la conducta, que vayan de acuerdo a la acción. Aun cuando haya mucha presión y nos estén presionando, aun cuando estemos totalmente solos, que nadie nos vea, allí, de cualquier manera, Dios pide que seamos íntegros. Vamos a leer un texto en la Biblia, que habla acerca de un ejemplo de integridad. Allí lo vamos a leer en Ezequiel 14:14, un libro del Antiguo Testamento, un libro profético. Pero cuando se estaba juzgando a la ciudad de Jerusalén, porque ya iba a venir a ser tomada por los enemigos, Dios pone un ejemplo de 3 personas que si estuviesen en medio de ellos serían libres de justicia únicamente sus vidas, porque ellos habían sido íntegros. Y son 3 personajes que menciona allí. Uno es Noé. Noé fue un hombre íntegro ante las presiones que tenía del mundo. 120 años estuvo edificando un arca y toda la gente decía que estaba loco. Toda la gente decía que es una lluvia, que es un barco. ¿Cómo te va a decir Dios eso? Presionando las personas sobre él para que deje su integridad. Y sin embargo, Noé dice, fue un hombre que fue recto delante de Dios, fue íntegro delante de Dios. El segundo caso que aparece allí es el caso de Daniel, porque Daniel fue presionado por los placeres del mundo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse, porque la integridad empieza en el corazón. No contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que bebe el rey. Es decir, que ante los placeres que el mundo presentaba, uno necesita ser íntegro como Daniel. Y Daniel propuso en su corazón, en lo íntimo, en lo secreto. Nadie sabía, porque él había sido llevado a otro país, a otra cultura, a otro idioma, nadie lo conocía allí. Sin embargo, él propuso en su corazón, porque era íntegro delante de él, no cambiaba, las circunstancias no cambian un cristiano. Las circunstancias no pueden cambiar la vida de un cristiano. Por el contrario, aumentan la comunión con Dios. Y el tercer caso es el caso de aquel hombre que tan famoso en la historia como fue Job. Y Job dice fue íntegro. Dios reconoció en Job la integridad, a pesar de los padecimientos que sufrió. Perdió sus bienes, perdió sus ganados, perdió sus siervos, perdió hijos, perdió el apoyo de su esposa, y aún así él siguió siendo íntegro. Su vida no cambió. Vinieron sus amigos y le acusaron a algunos de que algo tendría que haber hecho para que esté así. Vinieron aquellos que acusaron, así es las normas y así son las leyes. Vinieron aquellos que dijeron, Dios te ha abandonado. Y sin embargo, él siguió siendo íntegro porque no cambió. Porque Job no cambió. Fíjese lo que dice capítulo 2 de Job, versículo número 3. Job, capítulo 2, versículo número 3. Y dice así, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Es decir, Dios está mirando el corazón de Job. Y si hay alguien que puede decir yo soy íntegro, es que Dios mismo está mirando el corazón. En la forma de hablar, en la forma de conducirse, en la forma de expresarse.
Y hermanos, muchas personas hoy tenemos un cristianismo donde no hay integridad, donde muchas personas tienen doble vida, donde muchos tenemos pecados escondidos, donde tenemos pecados mimados, donde no estamos leyendo la Biblia todos los días, no estamos orando, no tenemos una vida de oración desarrollada, que crezca. Hermanos, están sufriendo mucho los matrimonios porque no tenemos altares familiares. Es allí en el hogar donde se muestra la integridad. Es allí en el matrimonio donde nosotros mostramos el amor de Dios realmente. Y por eso dice, mire, va a considerar un siervo. Dios le dice a Satanás, mire, considera un siervo que es temeroso, que es justo, que es recto y que aún este hombre retiene su integridad a pesar de todo lo que le ha pasado. Entonces allí viene el último de los azotes que le dan cuando le quitan la salud, y cuando ya no tiene nada, cuando ha perdido todo, cuando no tiene absolutamente nada. Y este hombre dice, mire, la integridad consiste en esto. La integridad consiste que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué hermoso es poderlo ver al Señor, porque realmente el limpio de corazón verá a Dios. La integridad consiste en que uno es leal, uno es sincero, uno no tiene una doble vida, no tiene una doble cara, no tiene máscara para con Dios. Y en esta hora, cuando nosotros decimos, ¿qué es la integridad? La integridad es como, usted imagínese un dique. Un dique que contiene una gran cantidad de agua, una gran masa de agua. Es decir, el dique, esa pared, está sosteniendo una gran presión, que es el agua, para que no pase al otro lado. Ahora, ¿qué pasa cuando en un dique, en una pared, en un paredón, comienza usted a ver una pequeña fisura? Entonces allí comienza a ver una pequeña fisura, y ya esa fisura permite que se filtre la humedad. Es algo poco, es algo que nadie casi nota, pero cuando esa fisura se va haciendo más grande, el agua va pasando con más facilidad y se va humedeciendo más la pared, el cemento se afloja, las piedras se aflojan, los ladrillos se aflojan y el agua comienza a pasar con más cantidad, hasta que en un momento esa pared que parecía que iba a contener toda esa agua, pierde la fuerza de mantenerse de pie. Y la presión que tiene el agua hace que todo ese dique se venga abajo. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo comenzó la destrucción de un dique? La construcción de un dique comienza cuando no es íntegro, cuando hay una grieta, cuando hay una fisura, cuando hay algo que uno deja pasar y entonces eso permite que pase toda el agua. Ahora, ¿cómo es la vida cristiana, hermano? La vida cristiana tiene que ser íntegra. La vida cristiana, dice la Biblia, ¿dónde está la verdadera integridad? La verdadera integridad empieza en el corazón. No es algo que se ve. Empieza en el corazón. Nadie más que uno sabe dónde está esa grieta. Nadie más que uno sabe que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo puede conocer? Y dice el Señor que Él es el Dios que conoce el corazón. Y es el Señor que sana el corazón. Y es el Señor que hace que la vida puede ser íntegra. Nuestras vidas deben ser íntegras. El creyente debe ser íntegro. Los matrimonios deben ser íntegros. Qué hermoso cuando nosotros podemos leer ejemplos como Job, que a pesar de las circunstancias, no importaron las circunstancias, abandonado por todo, mucha enfermedad, mucha soledad, mucha incomprensión, sin embargo, él no dejó de ser íntegro delante de Dios. Entonces esta noche
Qué hermoso es poder volver a esta enseñanza tan simple, tan poderosa, tan sencilla, pero tan penetrante, porque es una de las bases, hermanos, de la vida cristiana. Es una de las virtudes que el Señor nos ha dado para defenderla, para cuidarla, para sostenerla, para que realmente seamos nosotros en cualquier momento de nuestras vidas, para que realmente no haya engaño en nuestras palabras, para que nuestras palabras sean palabras de vida eterna, porque de una misma fuente no pueden salir agua dulce y agua amarga, para que nuestros ojos puedan verlo al Señor y no estén viendo aquellas cosas que nos bajan de este mundo, y puedan hacer un doble mensaje en el corazón, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y nos tendríamos que preguntar esta noche, ¿cómo está mi templo? Donde se adora, donde se sirve, donde se canta. ¿Cómo está el templo, que es el lugar donde vive el Espíritu Santo de Dios en mi corazón? Entonces esta noche, decir que la integridad significa todo para el creyente, porque sin integridad no se puede servir, no se puede adorar, no se puede orar. La integridad significa que uno tiene grietas, uno tiene fisuras, uno tiene doble vida, una máscara que hace que uno diga es un creyente, pero realmente en lo profundo y en el corazón sabemos que no es así. Fíjese que el Señor Jesucristo, lo primero que vino a decir al mundo fue cuando habló acerca de aquellos religiosos, los religiosos que tenían forma de religiosos, pero que por adentro no tenían nada. Los intérpretes de la ley, que sabían mucho de la ley en la cabeza, pero en el corazón estaba totalmente vacío. Y a esas personas el Señor les dijo hipócritas. ¿Qué significa la palabra hipócrita? La palabra hipócrita significa actor, alguien que está representando un papel que no es él. Entonces en el teatro griego estaba el mismo actor que representaba con la máscara que se reía, entonces iba al público y se reía, y estaba también el artista, el mismo artista que iba al extremo y también tenía la máscara que lloraba y hacía llorar al público, el mismo actor, porque el mismo actor era el hipócrita que hacía reír. Hoy entiende que un hipócrita es una persona, como dijo el Señor, no puede dar limosna, no puede orar, no puede ayunar. Lo mismo dijo el Señor a las personas que estaban vacías por dentro, que eran como sepulcros blanqueados. Y qué tremenda esta expresión, porque nos habla claramente de lo que necesita Dios de nosotros. Lo que necesita Dios de nosotros es la sinceridad del corazón. Es el corazón profundamente entregado, profundamente consagrado a los pies del Señor. Eso es la integridad. Y para ver un ejemplo de integridad de la palabra de Dios, porque quisiera yo que en estos minutos que me quedan, compartir ese ejemplo de la palabra de Dios en un ejemplo de integridad, yo creo que como una persona íntegra podemos pensar en uno de los patriarcas, el patriarca José. José fue un patriarca, tal vez el que más hojas de Génesis ocupa, ¿no es cierto? Es un patriarca que enseñó mucho, un tipo del Señor Jesucristo en la antigüedad. Él fue uno de los que marcó mucho de la enseñanza que se iba a cumplir en la perfección en la persona del Señor Jesucristo. Y podemos leer allí, en el capítulo 50 de Génesis, para tomar base de que cómo es la integridad, cómo concretamente bajarlo de la teología a la práctica, cómo bajar esta integridad que nosotros quisiéramos tener todos esta noche para que la iglesia siga marchando. Dice así, versículo 18, 50, dice, ya está cerrándose la vida de José. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y él les respondió, no tengan temor,
Porque la integridad, hermanos, nos quita el temor. Cuando uno no tiene nada que esconder, cuando uno no tiene nada que mentir, cuando uno no tiene nada que esconder, entonces una de las grandes cosas que hace la integridad es darnos paz interior. En segundo lugar, ¿sabe lo que nos da la integridad? Nos da una gran herencia para nuestros hijos y nuestros nietos. La mejor herencia que pueden dejar es que fuimos íntegros, es que fuimos siempre fieles, es que no cambiamos aún ante las circunstancias y que siempre Dios nos bendijo. Y en tercer lugar, la integridad va a ser recompensada en los cielos, porque un día el Señor nos va a decir, bien, buen siervo, fiel, en lo poco fuiste fiel. Tal vez poco lo que usted pueda hacer, pero en ese poco, hermano, necesitamos ser íntegros. En lo poco necesitamos ser íntegros. Y lo primero que José dice a sus hermanos, no tengan temor, ¿o estoy yo acaso en lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios encaminó todo para bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a muchos pueblos. Esta noche, hermanos, hablando de la integridad, yo quisiera que juntos, yo sé que basado en que todos los que están acá, conocemos la historia de José y que algunos habrán dado la escuela dominical, algunos lo habrán dado en las horas felices, en base a que conocemos la historia, podamos hablar de 5 escalones que José subió para mostrar integridad. Que esos 5 escalones nos queden en la mente para que esta semana podamos pensar qué es lo que Dios nos está diciendo acerca de la integridad. El primer escalón que quiero compartir con las mismas letras para que nos quede en la mente es el escalón de la cisterna con C. El segundo escalón es el escalón de la casa, porque él fue llevado a la casa de Potifar. El tercer escalón que subió José de integridad es el escalón de la cárcel. El cuarto escalón que subió José fue el escalón de la corte, cuando él fue a interpretar los sueños de Faraón. El quinto escalón fue el escalón del carruaje, ¿no? Entonces vamos de nuevo. Primer escalón, el escalón de la cisterna. Están ahí, ¿no? No me abandonen. Están ahí. El escalón de la cisterna. Segundo escalón, el escalón de la casa. Tercer escalón, el escalón de la cárcel. El cuarto escalón, el escalón de la corte. El quinto escalón, el escalón del carruaje. Muy bien, vamos a comenzar hablando acerca de aquella cisterna, porque la cisterna nos habla de una familia muy difícil, nos habla de una familia ensamblada, nos habla de una familia donde un padre que tenía 4 esposas, nos habla de una familia que los hijos tenían envidia, celo y conspiraban contra él. Es decir, es la primera vez en la historia de la Biblia que se habla del bullying. Ya el bullying no era nuevo, ahora dice que es nuevo el bullying, pero antes a José le hicieron bullying. Sus hermanos lo querían matar, los hermanos lo querían perseguir. Los sueños que tenía José dados por Dios provocaron en los hermanos los sentimientos de odio, de recelo, de resentimiento. La túnica que había reconocido el padre provocó en los hermanos celos, envidia, y cuando lo vieron de lejos, conspiraron contra él para matarlo. Y cuando lo iban a matar, la grave consigna que tenían, querían matarle, fue cambiado porque lo arrojaron a una cisterna. Ahí en la cisterna morían todos aquellos enjuiciados. Cuando un pueblo se iba de un lugar a otro, dejaba este lugar donde había agua y barro, porque allí juntaban el agua, pero cuando se iban a otro lugar dejaban estos lugares vacíos y era posible que un ejército pusiese a los rehenes en las cisternas para que mueran de hambre y de sed. Este era el fin de José. Sin embargo, José no cambió, a pesar de una familia difícil. A veces nosotros creemos que tenemos que cambiar porque la familia es muy difícil, porque nuestra familia no nos comprende, porque nuestra familia no es del Señor.
Pero la verdad, hermanos, que nosotros necesitamos ser íntegros en la familia. Como nunca hoy los matrimonios necesitamos ser íntegros. Necesitamos una familia que sea íntegra en el Señor. Hoy muchas familias no están leyendo la Biblia. En muchos hogares no se está teniendo el altar familiar. En muchos lugares no estamos viviendo la vida que necesitaríamos vivir para tener triunfo espiritual sobre nuestro corazón y poder ser íntegros y para poder realmente tener una vida consagrada de corazón al Señor. Porque la familia es la primera iglesia. La familia es donde se adora. La familia es donde se lee la Biblia. En el matrimonio es donde se ora de rodillas. Es allí donde hay un cambio, donde comienza el cambio. Cuando hay una iglesia fuerte es porque las familias son fuertes. Por eso nosotros amamos el modelo bíblico de la familia. Y por eso decimos que el hombre es la cabeza del hogar, la cabeza espiritual, y la mujer la ayuda idónea, para que el hogar sea una verdadera iglesia donde Dios bendiga y seamos íntegros en ese lugar. Fíjese, José podría haber dicho: mi familia fue tan mala conmigo. Yo tengo resentimientos contra mis hermanos, contra mis padres, contra mi madre que se murió. Tengo resentimiento contra todos. Y sin embargo, cuando uno es íntegro, cuando uno realmente quiere cambiar y quiere ser íntegro delante del Señor, no hay cisternas. Por más que usted esté en la cisterna de la adversidad y de lo malo que pueda hacer su familia, sin embargo, el creyente debe seguir siendo íntegro. Pero el segundo escalón es el escalón de la casa de Potifar. Es decir, José es enviado, ¿no es cierto? Porque algunos dicen que eh, eh, llegó allí enviado y Dios lo había llevado a la casa de Potifar. Y en aquel capítulo número 39, famoso de Génesis, habla acerca de cómo Dios prosperaba a José, porque Dios estaba con José. No se quedó hablando mal de los hermanos, no se quedó hablando mal de su casa, sino que José era prosperado porque era íntegro. Porque ¿sabe qué cosa necesita la integridad? Es constancia. Todos los días debemos ser íntegros. No es cuestión de un domingo, no es cuestión de ir a la iglesia y por eso creemos que por una hora, esta hora es buena porque nos juntamos como pueblo de Dios, pero no es suficiente. La integridad es todos los días. Él llegó a una casa donde va a provocarse una de las tentaciones más claras, más precisas que tiene toda la Biblia para mostrarnos que es una verdadera emboscada, que es una verdadera tentación y seducción. Una mujer egipcia, la esposa del jefe, le pide que se acueste con él. Un muchacho de 17 años, un muchacho con todas las hormonas prendidas, un muchacho que tenía todo para decir: mire, hace mucho que nadie me dice te quiero. Fíjese, todo a favor, pero sin embargo, cuando uno es íntegro, la vida cambia. Cuando uno es íntegro, dice: ¿cómo puedo hacer este mal yo a los hombres y pecar contra Dios? Es decir, la integridad nos da esa visión. La integridad nos da la visión de que no le fallamos a los hombres, le fallamos a Dios. Y por eso Dios lo libró. Y por eso es que la tentación no debe ser excusa para que perdamos la integridad. Por el contrario, es la forma que Dios tiene para mostrarnos que un creyente puede ser íntegro y puede salir más que vencedor. La tentación, cuando viene a la vida, trata de destruir nuestras vidas. Cuando viene a la vida, trata de destruir nuestro camino, nuestros matrimonios, nuestras mentes, nuestra comunión, nuestro servicio. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando uno ve que ha vencido a la tentación.
porque no nos va a dar Dios más de lo que podemos soportar, sino que con la prueba también nos va a mostrar la salida que Dios tiene, porque es de Dios que nosotros seamos íntegros. Es decir, José no cambió porque tenía una familia difícil. José fue íntegro, aun cuando nadie lo veía, aun cuando nadie estaba con él. Pero en tercer lugar, el tercer escalón, el escalón de la cárcel, es un escalón muy interesante porque uno dice, ¿qué otro lugar puede haber más triste que una cárcel? En nuestra sociedad, en esta actualidad, la pena máxima que se le pone a una persona es sacarle la libertad. Y cuando José estaba allí y pensaba, yo he sido íntegro con mi familia, yo he sido íntegro en la casa de Potifar, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero cuando uno dice toqué fondo, cuando uno dice ya no doy más, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Vieron cuando uno dice he dado tantos años de mi vida y no tengo fruto, no tengo poder, no tengo cambios? ¿Por qué sigo así? Sin embargo, la integridad sabe lo que le hizo hacer a José, que él siguió sirviendo, pensando en los otros. Cuando uno dijo, tocó fondo, ya no puede salir de ahí, no da más. Sin embargo, José, porque era íntegro y porque servía al Dios vivo, él siguió sirviendo a los demás y pensando en los demás. Y es en ese momento cuando él sirve a los demás, no piensa en él, piensa en los demás, Dios le va a dar la salida. Dios le va a dar el hombre que después de mucho tiempo se va a acordar de él, pero él va a ser el que le va a dar el puente a la salida. Y por eso, aun cuando uno estaba en la cárcel, siguió siendo íntegro, siguió sirviendo. Y Dios le dio la oportunidad, Dios le dio el secreto, Dios le dio la revelación de cómo iba él a salir de aquel lugar. Hermano, tal vez esta noche muchos de nosotros estemos tocando fondo. Tal vez muchos de nosotros no estamos contentos, hemos perdido gozo. Pero qué maravilloso que Dios, cuando viene a nuestras vidas, para decirnos que su integridad, la integridad, cuando uno la vive de cerca, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué hermoso que esta semana que comienza podamos poner esto en práctica y decirle, Señor, quiero ser íntegro porque quiero verte. Quiero ser íntegro porque quiero verte. De oídas te había oído, dijo Job, pero mis ojos ahora te ven. Y es allí cuando el Señor hace los cambios, hace milagros. El Señor hace milagros en nuestras vidas, porque lo va a sacar de la cárcel. Ya parece que toca a fondo, pero lo pone en el lugar más alto del mundo, en la corte más grande. Hoy todavía se siguen estudiando la civilización egipcia, todavía la ciencia todavía sigue estudiando las maravillas de la civilización egipcia. Y José de un momento a otro va a pasar al lugar más alto de aquella sociedad. ¿Para qué? Para poder administrar algo que no era de él. Iba a ser un mayordomo de unos bienes que no iban a ser de él, porque iba a tener que administrar esos 7 años de abundancia y después saber cómo iba a administrar los 7 años de tanta pobreza y tanta necesidad. ¿Sabe por qué? Porque el mayordomo debe ser íntegro. Y yo le voy a decir una cosa, hermano, todos los creyentes somos mayordomos. Mayordomo de nuestro cuerpo, mayordomo de nuestro matrimonio, mayordomo de nuestra familia, mayordomo del dinero, mayordomo de nuestros dones. ¿Y sabe una cosa? Que el mayordomo debe ser íntegro.
debe saber cómo administrar. Entonces, en este tiempo, hermanos, donde no hay una buena administración en el mundo se queja porque en todos lados hay malos administradores. El creyente se destaca porque es un buen administrador, porque es un buen mayordomo, y ese mayordomo es un mayordomo fiel. En lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré. El mayordomo no cambia aún cuando está en la cisterna, no cambia aún en la casa de Potifar, no cambia aún en la cárcel. El mayordomo no cambia en la corte, aunque tenía todo el poder de Egipto, tenía todos los bienes del mundo, el mundo entero se iba, como el sueño había dicho, se iba a inclinar delante de José. Sin embargo, llega el momento tan tremendo, tan extraordinario, tan espectacular en la vida de una persona, que se sube al carruaje y comienza a desfilar por todo Egipto. Y todo Egipto se inclina y realmente se postra delante de aquel que era el segundo del faraón, como el sueño lo había indicado. Pero faltaba más. Faltaba que vinieran los hermanos. Cuando vinieron los hermanos, qué pensamiento, ¿no? Decir, ahora llegó mi hora. Ahora me voy a vengar. Ahora me voy a desquitar. Ahora les voy a devolver mal por mal. Pero fíjese que como era íntegro José, pensó que esto no era un hecho aislado, que los hermanos volvieran. Era el hecho que Dios era el que estaba detrás de toda la historia. Cuando somos íntegros, Dios es el que maneja la historia, no nosotros. Cuando hay integridad en nuestro corazón, Dios conduce, no nosotros. Entonces lo primero que hay que decir, que un creyente íntegro aprende a perdonar. Un creyente que es íntegro aprende a perdonar, a sacar al recuerdo el veneno, a sacar del recuerdo la venganza. José se acordó de sus hermanos, se acordó de lo que le hicieron los hermanos, pero José le sacó el veneno, porque eso es perdonar, sacarle el veneno a un recuerdo que nos hace mal. En esta hora, hermanos, que mi hora ya ha pasado, quedarnos con este pensamiento. ¿Puedo yo ser íntegro? ¿Puedo buscar la integridad? La integridad depende de nuestro corazón. Cuando el corazón se encuentra con la cruz del Calvario, con la preciosa sangre del Cordero derramada en la cruz, y le decimos, Señor, lávame, lávame en tu sangre, oh Cordero de Dios. Y podamos nosotros salir con una nueva visión de lo que es la integridad y lo que pide Dios de mí, en las áreas de mi vida, en las áreas de mi matrimonio, de mi familia, con mis hijos, con mis nietos, en las áreas con mis hermanos, con la comunión con el Señor, con mi servicio, con mi doble vida, con mis pecados escondidos, que desde ahora en adelante podamos comenzar una vida que pueda estar consagrada al nombre del Rey. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos ser verdaderamente creyentes que vivan y gocen la integridad. Que el Señor nos bendiga.